Hatat, la ofrenda por el pecado. Israel, la congregación. Primera parte. Entonces, después del sumo sacerdote, el pecado de la congregación completa es visto como uno muy serio. Ahora, solo para estar claros, esto no implica que todos los israelitas debieran cometer juntos al mismo tiempo el mismo pecado, evidentemente, ¿no es cierto? Más bien implica que la conducta, juicio, decisiones de la mayoría del grupo llegó a ser representativo del grupo entero, o sea que todos terminaron comportándose de la misma manera. Esto resultaría especialmente ligado al pecado del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Si éste hubiera cometido un error interpretando mal los mishpatim de Yahweh y hubiera llevado a la congregación toda a incurrir en el mismo engaño. Es bastante irónico que nuestra heredada mentalidad cristiana tendemos, ¿no es cierto?, a ver al pecado como un resultado puramente personal e individual, que el único pecado que tiene un efecto negativo en uno mismo es el pecado que uno mismo comete, y que si en un grupo uno es la excepción a la regla, de alguna manera vamos a escapar a las consecuencias de la conducta de los demás. Sin embargo, las propias escrituras desmienten este concepto erróneo, como hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene la autoridad en cuanto a colocar pecados sobre aquellos que están bajo su autoridad, ¿no es cierto? Entonces, vemos, por ejemplo, los padecimientos de los profetas en medio de generaciones corruptas. Vemos también a Daniel y sus amigos como representantes de muchos otros, ¿no es cierto? De los cuales no conocemos sus nombres, evidentemente, pero el Padre sí, que fueron deportados a Babel, aun cuando no hubieran transgredido los mishpatim de Yahweh, ni en forma ni en espíritu. Y se nota justamente por su comportamiento, cómo se comportó Daniel, cómo se comportaron sus amigos allá, se pusieron firmes en no contaminarse, toda una serie de cosas, mantuvieron su comportamiento, por lo tanto podemos decir que no fueron realmente, no eran injustos, y sin embargo, aún así, el pecado nacional cayó sobre ellos. Todos los israelitas como uno solo, o sea, partes todas del mismo cuerpo, ¿sí?, sufrieron las consecuencias de las acciones y decisiones tomadas por sus gobernantes. Los hebreos siempre han tenido el concepto de grupo colectivo y responsabilidad individual. Este punto ellos lo tienen bien en claro y ellos lo sacan de las escrituras realmente. En las escrituras nosotros encontramos a Israel siendo removido de su tierra, exiliado y esparcido porque como grupo ellos trajeron la furia de Elohim sobre ellos mismos. Tanto las personas inocentes como las culpables sufrieron, vemos acá. De ahí podemos sacar la conclusión de que si el atalaya no advierte, será castigado junto con los transgresores, como está escrito. Nosotros encontramos a través de las escrituras enteras que naciones, comunidades y hasta familias van a sufrir nefastas consecuencias debido a los pecados de algunos miembros de su grupo, aunque no todos de la misma forma. Como en el caso de Daniel, su postura lo llevó a mantener la relación con Yahweh aún en el exilio porque fue grandemente premiado, por así decir. Él fue próspero, tuvo lugar de honra, tuvo cargos de importancia, él mantuvo una postura, fue una autoridad delegada de Yahweh aún en medio del exilio. Así que ahí vemos las diferencias. ¿En qué estaba la diferencia? ¿Yahweh hizo acepción de personas? Ciertamente no. Daniel y sus amigos eran diferentes, su comportamiento lo prueba. En estos últimos tiempos se nos dice que naciones enteras van a ser juzgadas. Y aunque les puedo asegurar que cada nación en la tierra en ese momento va a tener muchos creyentes entre ellos que aman y bendicen al Santo de Israel, ¿no es cierto?, y al Padre de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, y que lo reconocen, no obstante, cada individuo perteneciente a estas naciones va a ser juzgado como parte del todo de su nación, o sea, como miembro de esa nación, ¿sí?, en cuanto a la política nacional y su acción colectiva. No podrán continuar siendo Poncio Pilatos que se lavan las manos. Elohim nos va a tomar a todos como responsables, como un grupo, por las acciones de nuestra nación. Y cuando digo todos, entiendan bien, ustedes también están incluidos, yo también estoy incluida, todos estamos incluidos. Daniel no quedó fuera.
cuando nos ponemos eso en la cabeza y miramos y entendemos, ¿no es cierto? Debemos ponernos serios mínimamente. Aquellos creyentes, aun cuando ellos puedan amar al ladrón, no estamos diciendo que no, al contrario, Daniel lo amaba ya de antes, no empezó a amarlo de repente, ya lo amaba de antes. Entonces aquellos creyentes que viven entre estas naciones, que cada día más se oponen a dar gloria al Padre y a su unigénito, serán afectados de acuerdo al juicio de Elohim sobre el grupo entero del cual ellos pertenecen. De manera que la única cosa que puede llegar a afectar a este juicio, que no quiere decir que no vaya a ser juicio, juicio habrá. Pronto, Daniel fue al exilio, sin embargo no fue lo mismo el exilio de Daniel que el exilio de otras personas, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la diferencia, nuestra postura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a plantar? ¿Cómo vamos a estar siendo atalayas? Toda una serie de cosas, ¿no es cierto?, en la cual entra nuestro comportamiento en juego, porque en ese sentido ahí ya será una especie de galardón, por así decir. Ahora entonces, entendamos bien, no estoy hablando de salvación aquí. Que quede claro, la salvación personal es un asunto entre un individuo y el Adón, es absolutamente personal, individual, así que miremos nuevamente el ejemplo de Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? Nuestra familia entera o nuestra nación pueden ser no creyentes, pero si uno acepta a Mashiach, uno es elegido y salvo de la separación eterna de Elohim. Entendamos bien, porque hemos hablado de que nosotros somos las cabezas espirituales sobre nuestras familias incrédulas, pero eso solo alcanza al tiempo en que podamos ejercer ese puesto, por así decirlo, ¿no es cierto? Es decir, al tiempo en que se llama hoy, dicen las escrituras. Aunque eso pueda dar cierta protección sobre nuestros queridos hoy, no determinará bajo ninguna circunstancia que sean salvos en esta era, sobre todo si nosotros mismos somos demasiado tibios como para amonestarlos severamente. Y en Ezequiel 14 dice: hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan y le envío hambre y extermino de ella a hombres y animales, aun si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noah, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice Adonai Yahweh. Recordemos nosotros que Job justamente hacía holocaustos semanales de intercesión por sus hijos, los cuales los mantuvieron cubiertos, como podemos ver, durante cierto tiempo, pero eso no los salva, eso siquiera los dejaría salvos, porque Yahweh dice que únicamente ellos mismos se salvarían. Esto no contradice lo que decimos, sí, al contrario, nos da la pauta de que la protección, como la que yo ejerció justamente, o la de Daniel intercediendo por su pueblo cuando llegó la hora, ¿no es cierto?, pidiendo el término del exilio, solo alcanza a los que escuchan dentro del tiempo de nuestra intercesión. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, esa protección no implica la salvación dentro de nuestro tiempo, de manera que esforcémonos por alcanzarlos mientras tengamos el tiempo y la posición. No dejemos las cosas para mañana, no dejemos las cosas para... Ay, el Ruach se ocupa, el Ruach los tiene que mover, el Ruach no mueve a nadie porque no obliga a nadie. El Ruach ha determinado y el Padre ha determinado que las personas se salven por oír la palabra. ¿Y cómo se salvarán si nadie les habla? Y todas las demás cosas en las cuales nosotros somos esas herramientas que el Padre utiliza. No es solamente orar, es hacer muchas cosas en las cuales, bueno, hay que salir, ir, mostrar fruto, no solo hablar, toda una serie de cosas, ¿sí? Lamentablemente muchos simplemente dedican oración, pero no exhortación. Y ese es un problema también, porque oran callados, no discuten, pero también no están exhortando y están dando visto bueno, por así decir. Muchos creen que el que calla otorga a ciertos comportamientos que no pueden ser aceptables. No digo que se peleen, no hay que pelearse tampoco, no hay que estar todo el tiempo discutiendo con la gente, pero tampoco irse al otro extremo. El péndulo, siempre el péndulo. Así que en cuanto a la oración, les recuerdo que solo cuando estamos en la correcta posición, los sacerdotes podemos interceder por otros, por un lado, y eso implica consagración
alimentación completa, nutrición constante, etcétera, para que las oraciones suban al trono, ¿no es cierto? En otras palabras, podemos hablar mucho, pero no subirá nada, y esto es lo que muchos ignoran y creen que están haciendo grandes cosas. Vamos a recordar que la salvación personal es muy bien definida. Tristemente, debido a que nuestra cultura occidental ha llegado a ser tan individualista, ha abandonado a la familia, ¿no es cierto?, a las familias extendidas, o sea, la familia numerosa, en favor de la familia inmediata, cuanto mucho, ¿no es cierto?, con suerte, padre, madre, hijos, y los abuelos a veces quedaban fuera. Entonces, esto ha influenciado muchísimo. Inclusive tendemos a extender ese concepto más lejos y nos distanciamos nosotros mismos de la congregación considerándola un asunto secundario. Ese es lo que permea esta sociedad. Muchos forman parte del cuerpo solo nominalmente y en su momento reclamarán conocer al Adón, pero serán dejados afuera. ¿Cómo lo tratamos a él hoy? Seremos por él tratados a la hora de entrar o no en su reino. Además les digo que a todo el que me reconozca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los malajín de Elohim. Pero al que me niegue delante de los hombres, lo negará delante de los malajín de Elohim. A todo el que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Ruach de santidad, no se le perdonará, dice el Adón en Lucas, capítulo 12. Estos pasuquín han sido tan maltratados que casi se ha perdido su verdadero significado, pero no para el Ruach mismo, evidentemente. La blasfemia contra el Ruach es rechazarlo, ya sabemos. Y aunque esta comprensión ha llegado a muchos creyentes, quitándoles el temor de perderse eternamente y cosas con las cuales los han estado tratando de matar del susto, sí, esto es un asunto para otra charla y no lo vamos a tocar hoy, no comprenden que este rechazo también implica su negativa a ser trabajado. ¿Sí? Su negativa a que el Ruach los toque, a que el Padre los toque, que Mashiach pueda crecer en su interior, a consagrarse en plenitud, a poner al Padre por encima de todas las cosas, primer mandamiento, si ya se transgrede desde ahí su obra, ¿no?, que es el cuerpo de Mashiach, amar a los demás como a nosotros mismos. En segundo lugar, ocuparse de su casa mientras la casa de Yahweh está en ruinas, ¿no es cierto? El cuerpo de Mashiach es la casa de Yahweh, que es la novia, etcétera, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Por eso muchos se sorprenderán justamente y clamarán: Adón, Adón, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, dice en Matías 7:22, pero él le responderá: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros sin ley, o sea, anomía, si esto es estar sin ley. Y también declara el motivo de ese rechazo, para que quede claro: no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad es la del Padre que está en el cielo, no la nuestra que está acá abajo, tratando de hacer las cosas como a cada uno bien le parece, como porque esta es la que estamos, es la época de los jueces 2. De manera que ahora se comprende mejor que este rechazo del Adón a aquellos que hoy lo rechazan a él en sus vidas, o sea, lo niegan delante de los hombres, lo cual quiere decir que se ocupan de sus cosas y no de las suyas, con sus actitudes carentes del Ruach, se niegan a hacer la voluntad del Padre y hacen la propia, ¿no es cierto? Y nada más. Y la cual esa voluntad refleja, no solo está reflejada en comportamientos abiertamente malos, ¿no es cierto?, como puede llegar a ser, los cuales son muy evidentes, sino que también en maneras humanas de adorarlo, ya lo hemos visto. Se puede ser muy sutil, tener apariencia de bondad y estar cometiendo errores. Así que no se trata de perder la salvación, sino de que no entrarán en el reino de los cielos. El Adón fue bien claro, dijo, él no dijo se van a perder y van a arder eternamente, dijo no entrará en el reino del cielo, que esto va a tener lugar sobre la tierra durante el milenio. Nosotros pensamos que podemos quedarnos en nuestras casas y olvidarnos del mundo y escapar de todas las injusticias, ¿no es cierto?, y rechazos de nuestro Adón, que se ha expuesto a un nivel corporativo por nuestro gobierno.
Eso nos sucede a todos como ciudadanos donde estemos. Bueno, no es así como Yahweh nos ve a nosotros, ¿sí? Podemos cerrar los ojos, apretarlo fuerte y hacer de cuenta que nunca vimos sus indicaciones, pero aquí están presentes delante de cada uno y si las seguimos ignorando no habrá disculpas y Él no va a llamar bueno a lo malo. El atalaya justamente está para que nadie pueda tener excusa de ignorancia delante de las acusaciones del Adón. Hijo de hombre, yo te pongo como centinela para la casa de Israel y cuando oigas una palabra de mi boca debes advertirles de mi parte. Dice en Yahezkel 3, cuando oigas una palabra de mi boca, no implica que debemos esperar que los cielos se abran, una voz truene, ¿sí? Nuestros oídos y nos digan cosas específicas o tengamos visiones. Simplemente alcanza con leer estas cosas en su palabra. La orden ha sido dada, el manual es claro y es para todos. El que se hace el bobo y dice, no, si a mí no me lo dice de manera directa, yo no voy, bueno, se quedará afuera. Simplemente no habrá excusas, así que recuerden esto. Él nos ve como individuos, teniendo en cuenta nuestra salvación, ciertamente, pero como parte de un grupo en lo que respecta a la conducta en general de ese grupo y el juicio divino al cual ese grupo va a estar sujeto. Si nosotros no advertimos firmemente a todos los que nos rodean, seremos considerados cómplices. Eso es lo que se le dice al atalaya, ¿sí? Vemos el orden de importancia entonces entre un grupo y un individuo, como ya lo dijimos, y aquí mismo en este capítulo 4 de Vayikra, ¿sí? Entre lo que es el sumo sacerdote o el líder, ¿no es cierto?, el individuo y la congregación entera. Después del sumo sacerdote, Elohim pone más importancia y responsabilidad en los grupos como un entero, como una sola cosa, un cuerpo, ¿sí? Después los líderes de grupo, finalmente el individuo. Por lo que en el Pasuk 13 se nos dice que si la asamblea entera, la nación de Israel como un entero, es decir, comete una clase de pecado en la forma de error, de mala comprensión, ¿sí? Como todos los siglos de errores doctrinales y paganismos y confusiones de los que hoy estamos tratando malamente de salir, por ejemplo, un acto que es en contra de los mandamientos y de las leyes de Elohim, luego de repente ellos se percatan de lo que hicieron, se dan cuenta. Ellos deben buscar expiación por medio de la ofrenda del Hatat. Y no olviden, la aceptación del Korban Hatat depende del Korban Olá. O sea que no sirve de nada si nos vamos a andar arrepintiendo y diciendo, ay, qué barbaridad, pero no nos consagramos plenamente a Yahweh. Y ese es un grave problema que se está viviendo en la restauración actual. No hay holocausto sin entrega total de cada uno y sin eso no habrá aceptación del Korban Hatat.